este era el primer piso. Ahora, ustedes lo ven, está todo construido, ¿no es cierto? La universidad lo construyó de acuerdo al contrato de arrendamiento, él lo iba a hacer para adaptarlo a cómo le interesaba a ellos para la escuela de teatro. Pero hasta antes no había absolutamente nada aquí. Nosotros construimos un escenario donde nos reuníamos a veces, ¿no? Instalamos un casino chico. ¿En qué año compraron este edificio? En el año 1968. 1900. ¿Y antes qué tenían? ¿Tenían sede como Mariano Valenzuela? No, o sea, arrendábamos. Arrendábamos en Tomás Ramos, arrendábamos. Estuvo un tiempo, hace muchos años atrás, en Santiago Federín, la asociación. Porque la asociación, su sede propia que tenía, y sino que arrendada también. Se incendió el año 1947. Aquí, por ejemplo, aquí mismo, aquí en este fondo, tenían escritorio, ahí estaba la sala de consejo, ahí nos reuníamos nosotros, ¿no? Aquí alcanzaba para todo, con esta dimensión, ¿no es cierto? ¿Cuántos asociados tenía la Mariano Valenzuela antes del golpe del 73? Alrededor de 997 éramos exactamente. Lo que recordamos después. Que nosotros demandamos al Sindicato 1 de la Democracia Cristiana del año 84. Ahí empezó porque no querían soltarlo. Como seguía la dictadura, ¿no es cierto? Eran los regalones, nadie los obligaba. Nosotros recurrimos muchas veces a la autoridad militar. Nos tenían el currículum nuestro político, gremial, social, impreso y a la vista, lo tendría seguramente mucho. No nos daban absolutamente nada. No, al tiro, inmediatamente, no. Para José Mariano Valenzuela, no. En ese entonces, la situación de los portuarios era muy baja, porque todos estaban con el problema que todavía existía, la injerencia que tenía la Mariano Valenzuela como organización de jornaleros de aduana, porque eso nunca se terminó, porque los capataces eran los que dirigían la Mariano, y ellos no quisieron nunca, porque el honor de ellos era de haber sido jornaleros de aduana. Y eso no lo pudimos quitar. Entonces ahí vino la acción en que la Mariano se transformó en el año 1983 en la Asociación de Obreros Portuarios de Valparaíso. Ese fue el principio de acción que tuvo la Mariano Valenzuela. Ahí empezamos nosotros a trabajar como representante yo de los profesionales de Valparaíso. Entonces la tarea mía era precisamente de ser reconocido como servidor del Estado. Fue así que ese fue el compromiso que hice. El primer presidente que yo conocí, pero yo no tenía explicación porque era muy joven, estaba recién ingresado, bueno, fue Arturo Alessandri Palma, porque Arturo Alessandri Palma no quería que los portuarios se trasladaran como un sindicato, porque era enemigo de los sindicatos, porque los sindicatos están casi dirigido por los anarquistas. Y él, en una visita que hizo al puerto de Valparaíso, porque no era el puerto, sino que la aduana, porque la aduana estaba a cargo. Entonces, ahí lo vi, lo conocí, pero no tuve relaciones porque yo era muy joven, un niño.
Durante la dictadura, ¿no? El mandato del dictador, mientras trabajaba en Chile el dictador, todo eso existía aquí. Nosotros no nos pudieron robar el edificio porque todos le pusimos un poco de empeño, la verdad. Lo decidimos estrellarse unos con otros, ¿no? Porque sabían que era legal. Si escrituras no hubo, ¿a quién no le presentamos comandantes, generales? No, nadie, si nadie hizo caso. Sí, la finalidad era esa, quitarle a todo a los trabajadores. Nosotros somos, como le digo, somos socios de la empresa. Nosotros, paradojalmente, los trabajadores aportamos plata para el engrandecimiento de la empresa portuaria. En el reajuste del año 65, que se parcializó el reajuste, que era el 38,4% de reajuste de ese año, nosotros lo parcializamos para compra de materiales, vale decir, maquinaria para la empresa, implemento menor de trabajo, tableros, estrobos, todo lo que se necesitaba para la faena portuaria. Con el aporte nuestro se iba a duplicar todo el material que tenía la empresa portuaria. Y eso nos lo negó a nosotros, a la empresa. Todo eso hicieron un ataque de ceguera. Nunca a nosotros no se nos ha reconocido eso. Han pasado gente por el puerto ganando plata, menos los trabajadores con la plata nuestra. Con la plata que nosotros impulsamos. La empresa creció. Ni siquiera una gratificación cuando salimos jubilados. El lockout 65 fue un golpe muy duro para la organización, no solamente de los portuarios, sino para todos los trabajadores del país. Yo tengo una apreciación muy personal, ¿no? Que esta es una política impuesta por los sectores que manejan la economía internacionales, llamémosla así. En el año 60 hay un auge del movimiento popular en América Latina, ¿cierto? Con la Revolución Cubana, los trabajadores tenían un poder inmenso con sus organizaciones poderosas. Y hubo intentonas anteriores para dividir a los trabajadores que no pudieron. Teníamos organizaciones centrales muy fuertes que se fueron creando con la herencia de los trabajadores de los puertos, de los mineros, en fin, tantas organizaciones de los proletarios. El año 65 es la culminación, yo creo, de un programa para hacer pedazo del movimiento de los trabajadores a un movimiento popular. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros el golpe de Estado, perdón, el lockout, ¿cierto? Habían intentado anteriormente hacer uno, no fue posible, por una razón simple, que los trabajadores portuarios, a través de su lucha, respetaban su organización máxima, que era la Federación Nacional de Trabajadores, y anteriormente tenían otros grupos, ¿cierto? Consejo Unido, qué sé yo, pero siempre obediente al mandato de la organización que ellos se crearon federación. Como no pudieron, ¿no es cierto?, quebrar a los dirigentes y hacer pedazo de un movimiento popular, meten la cuña en una organización poderosa, los portuarios, y la crean, y nos mantuvimos cerca de 45 días en paro, el lockout, el paro que hizo el Estado, o sea, el gobierno, y como no pudo quebrarle la mano a la organización como tal, por una lucha así franca, entonces creó una forma de jubilar anticipadamente a los trabajadores portuarios, que estaban listos para jubilar, ¿ya? E incluso se fueron compañeros que tenían, exigían 5 años en la Caja de Empleados Públicos, 10 años de trabajo, le abonaban a algunos y se habían jubilado, incluso algunos con 15 años de servicio, ¿no? Hubieron muchos que se fueron sin pensar en las consecuencias para el resto. Entonces, ¿cuál era el compromiso? Y lo cumplió el gobierno de esa época. Salieron más de 500 trabajadores obreros, ya sea de diferentes puertos de Chile, pero en Valparaíso fue la gran mayoría, salieron jubilados. Bien jubilados algunos y otros más o menos, pero salían con su sueldo de íntegro y con la perseguidora. A todos les prometieron la perseguidora, ¿no? ¿Qué pasó? Pero el gobierno del instante incorporó